Pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar con una reunión más aquí en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la tarde. Hoy, por ocasión especial, se está sesionando de 5 a 6 de la tarde. Y yo los voy a invitar a meditar unos instantes en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación, vamos a dar lectura de nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en la salud mental y el bienestar del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Hoy tenemos un tema. Este tema va ligado a los pensamientos negativos y el nombre es Identificando y combatiendo pensamientos negativos. Para este tema, el día de hoy nos acompaña el maestro Ciencias Giovanni Monarres Vázquez, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye con su desarrollo. Adelante, Giovanni. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles de nuevo y una vez más en esta emisión de esta charla psicoemocional sobre temas que son de interés para nuestra salud mental y emocional. En esta ocasión, como pueden ver, pues el tema tiene que ver con los pensamientos. Hemos dicho en otras ocasiones el cómo es importante aprender a identificar los pensamientos defectuosos que nos van a generar comportamientos defectuosos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar algo? Pues como dice el título de esta charla, primeramente identificándolos. Es importante señalar que mucha parte de los pensamientos que nos generan estados emocionales, digamos, desagradables, son estructuras de pensamiento que han sido aprendidas a lo largo de nuestra vida. Es decir, que nosotros aprendemos a ser negativos o aprendemos a ser positivos. Una de las cosas importantes que tiene que ver con el desarrollo humano es esta parte precisamente de la importancia de entender que está en nuestras manos el poder ejercer un cambio en nosotros. Muchas de las veces, pues, a veces, digamos, fantaseamos con la idea de lograr esto, de lograr lo otro, y a veces nos podemos poner metas
y incluso como es de conocimiento común, ¿verdad? Llega el fin de año y todos tenemos como ese empuje por empezar el año con nuevos propósitos. ¿Y qué pensamos? No nos visualizamos a nosotros mismos fracasando. Generalmente cuando nos planteamos un propósito para el año venidero, pues realmente nos visualizamos haciendo aquello que creemos nos va a ayudar a estar mejor o a ser mejores. Sin embargo, pasado el tiempo, simplemente parece que va quedando como en el olvido y los propósitos y las buenas intenciones que teníamos a fin de año, pues resulta que al poco tiempo y a las pocas semanas simplemente desaparecen. Pero ¿por qué sucede esto? Esto sucede precisamente por un aprendizaje que tenemos. Hemos aprendido a postergar, procrastinar, posponer, dejarlo para después, porque estamos constantemente en una caza casi insaciable por la gratificación inmediata. Y precisamente, pues como lo que hacemos habitualmente y que representa algo positivo para nosotros, requiere esfuerzos, pues tendemos a dejarlo para después. Pero esto vamos a ir viendo cómo lo podemos cambiar. Es decir, vamos a ir identificando cuáles son mis estructuras, cuáles son mis patrones de pensamiento, obviamente negativos, y decimos que son negativos por los resultados. Es decir, si mis resultados son que no cambio, que sigo con los mismos malos hábitos, si mis resultados son que sigo experimentando estados emocionales de ansiedad, de depresión, de sensación de vacío, de insatisfacción, bueno, esos resultados me están diciendo que el proceso está erróneo, que el proceso está viciado, que el proceso no lo estoy haciendo correctamente. Y bueno, la ciencia nos han dicho que todo parte de esto que llamamos pensamientos. Cuando nuestra casa empieza a verse un poco desordenada y empezamos a ver suciedad, pues es muy probable que tendamos a querer limpiar. ¿Por qué? Porque pues pocas personas les gusta vivir en el desorden y la suciedad. Es, lo más común y lo más habitual es que una persona se sienta cómoda en un lugar que está limpio y ordenado. Pero si metafóricamente hablamos que aquí en nuestra cabeza es esa casa y que nuestros pensamientos van a determinar qué tan limpia o sucia está esa casa, bueno, pues si somos capaces de darnos cuenta de eso, vamos a ser capaces también de hacer cambios. Pues vamos a ir viendo qué peso tienen esos pensamientos que les llamamos negativos. E insisto, lo negativo tiene que ver con el resultado. ¿Cómo sé que mis pensamientos son negativos? Porque mis resultados no son positivos, son negativos. Pero bien, vamos a ir viendo algunas definiciones y algunos aspectos que tienen que ver con este asunto de los pensamientos. Los pensamientos se construyen, los pensamientos se aprenden. Y vamos a ver cómo podemos reaprender si aún no aprendemos a pensar correctamente. Adelante, por favor. Bien, hay unas herramientas que podemos decir como en la agricultura. El agricultor sabe que tiene que cultivar la tierra, sabe que no es solamente tirar la semilla, sabe que tiene todo un proceso natural necesario para que pueda germinar esa semilla. Entonces, para que nosotros podamos cultivar una mente saludable, pues evidentemente tenemos que hacer cambios. Es decir, nuestra salud mental va a depender casi por completo de la calidad de nuestros pensamientos. Tal vez ustedes alguna vez habrán dicho a alguna persona, oye, qué negativo eres. Oye, tú, qué negativa eres. ¿A qué nos referimos cuando coloquialmente decimos a una persona, eres muy negativo, eres muy negativa? Pues generalmente nos estamos refiriendo a que la forma en la que se expresa, las cosas que hace o las opiniones que da, pues están hacia están tendientes hacia una cuestión
que implica una cuestión desagradable, implica una situación que no le está generando pues un entorno correcto para los demás. Entonces, cultivar una mente saludable implica, en primera instancia, reconocer e identificar cuáles son esos pensamientos que estoy atesorando, que estoy abrazando, que estoy atendiéndolos y por tanto me está provocando estos resultados. Me siento enojado, tal vez irritable, tal vez triste, tal vez ansioso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si ustedes todos los días al levantarse se van al periódico y se van directamente a la policíaca? Y luego se van ustedes a revistas sensacionalistas y luego ven, es decir, están constantemente alimentando de noticias, de catástrofes, de enfermedades, de delincuencia, etcétera, etcétera. ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Realmente eso nos ayudará a tener una casa limpia? ¿Realmente el alimentarnos todos los días de lo que en las redes sociales, por ejemplo, nos están bombardeando constantemente, va a mantenernos una mente limpia? No. A veces yo, cuando por ejemplo en algún grupo de amigos se habla acerca de la delincuencia, a veces yo les digo, ¿sabes qué? Si no fuera por lo que veo yo en las redes sociales, yo ni por enterado me diera de que los índices de violencia están disparados. Pero como estoy constantemente viendo videos, información, pues llega el momento en que eso contamina, obviamente, mi tranquilidad, mi paz. ¿Y qué sucede? Voy a andar con zozobra, con incertidumbre, con temor, etcétera, etcétera. Esto solamente es un ejemplo, pero en términos muy generales, independientemente de la violencia, ¿qué va a determinar cómo nos estamos sintiendo cada día? Es qué estoy consumiendo, con qué me estoy alimentando. Y claramente no nos referimos a los alimentos, sino a lo que veo, a lo que escucho y a lo que me involucro. Es decir, si yo estoy alimentándome constantemente de cosas relacionadas a la sexualidad, seguramente voy a andar con una mente lujuriosa todo lo que da. Si yo me estoy constantemente alimentando con cosas de promoción al odio, el racismo, pues seguramente yo también voy a caer en esos comportamientos. Entonces, es importante antes de identificar cuáles son mis pensamientos negativos, primero tenemos que identificar qué está alimentando esos pensamientos, de dónde están viniendo esos pensamientos. Tenemos que aprender a ser limpios con lo que escuchamos, con lo que vemos y lo que consumimos. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, estás en tu casa y escuchas un ruidajo afuera? Por cuestión natural, cierras las ventanas, cierras la puerta y tratas de aislarte. ¿Por qué? Porque no quieres que te afecte eso que está ahí afuera. Lo mismo sucede con nosotros como personas. Tenemos que aprender a poner un alto a esas fuentes que contaminan nuestro estado emocional. Así que, pues sí, el tema tiene que ver con identificar los pensamientos negativos. Pero recuerden, es importante identificar cuáles son esas fuentes, de qué me estoy alimentando todos los días para que esos pensamientos negativos surjan. Pero bueno, lo bueno y la buena noticia es que todos podemos cultivar una mente saludable. Todos podemos limpiar la casa, barrerla, trapearla y ordenarla. Y metafóricamente nuestra mente es como esa parte de nosotros que está en espera de eso, de limpiarla, de desintoxicarla. ¿Alguna vez han soltado el teléfono celular por, qué les puedo decir, 8 horas? ¿Alguna vez han soltado el teléfono celular por 24 horas? En estos tiempos parece que eso es algo inconcebible. No hace mucho tiempo, una persona salía de su casa y le decía a su familia, nos vemos, voy a trabajar. Y la familia le decía, que te vaya bien. Y ya no sabían de él.
hasta que regresaba en la noche, 7, 8 de la noche, llegaba, ya llegué. Ah, qué bueno que ya llegaste. Eso era algo muy común, pero hoy sale alguien de casa, le mandan un mensaje y si en 5 minutos no contestó, ¿qué sucede? Hay esa hipervigilancia, ¿por qué? Porque hemos creado precisamente eh, ese esquema, pero en realidad cuando alguien no sabe de otra persona, no dice, ah, se le apagó el teléfono, ¿va? Ah, se le perdió o se le olvidó. Luego viene esta parte del pensamiento de qué le habrá pasado. Y como les digo, todos estos esquemas son aprendidos. Entonces, ¿quién va a poner el límite de hasta dónde me va a generar una perturbación, una situación? Somos nosotros mismos, nadie más. No podemos esperar que venga de afuera. Las medidas que nos permitan estar mentalmente sanos tienen que provenir de nosotros, de dentro. Así que es un proceso y los procesos sabemos que llevan etapas. Así que ya saben, partimos de eso, que una mente saludable se puede cultivar a través de ser selectivos, de filtrar adecuadamente lo que consumo todos los días. Y eso que consumo, pues va a determinar lo que voy a pensar. Si yo principalmente estoy constantemente lidiando con pensamientos catastróficos, pensamientos que me generan ansiedad, preocupación, pues alguna fuente hay por ahí que me está alimentando eso. Entonces, pues es parte del autoconocimiento, aprender qué es lo que está generándonos todos estos componentes. Pero vamos a ver algunas cosas aquí a detalle. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de pensamientos negativos, pues estamos hablando de algo completamente intangible, ¿verdad? Los pensamientos ahí están. ¿Cómo se dan? La explicación que dan las neurociencias, pues son procesos muy, muy complejos, pero en realidad a ciencia cierta nadie sabe cómo es que pensamos. Como si yo digo ahorita la palabra elefante, ¿qué imagen se les viene a la mente? Pues no se les viene la de una hormiga, ¿verdad? Pero ya en estos momentos seguramente ya pensaron en un elefante y en una hormiga. Entonces, ¿cómo se hacen esas construcciones? Bueno, son de forma prácticamente automática porque las aprendimos. Pero pensar negativamente también es un aprendizaje. ¿Qué te dices a ti mismo? No valgo, no puedo, nadie me quiere, es que no me entienden, es que no encajo, es que no sirvo para nada. Pues si me estoy diciendo eso, ¿a poco eso me va a ayudar a tener una mente saludable? Pues por supuesto que no. Los pensamientos negativos son casi, digamos, de forma automática. No necesitamos eh, impregnar esfuerzo para que surjan. En cambio, tener pensamientos positivos sí tiene que ver con un proceso deliberado de tenerlos, de construirlos y de fomentarlos. Pero los negativos no, los negativos aparecen de la nada, vienen como el relámpago en una tormenta, simplemente llegan y nosotros decidimos abrazarlos o desecharlos. Los patrones de pensamiento que son distorsionados llevan a ver la realidad de forma pesimista, generando emociones negativas y afectando nuestro comportamiento. Nunca lo lograré. Todo me sale mal. No soy lo suficientemente bueno. Bueno, este tipo de aseveraciones seguramente alguien, si yo la creo en este momento, es porque alguien en algún momento me las dijo y las creí y abracé como una verdad esos comentarios. Entonces, es importante aprender a identificar de forma cotidiana cuáles son los pensamientos más comunes negativos que tengo. Todos los tenemos de una o de otra manera, todos tenemos pensamientos negativos acerca de nosotros mismos. La cuestión es, ¿cuáles son esos pensamientos recurrentes? Son los que necesitas aprender a
contradecirlos. De la misma manera en que alguien se acerca contigo y te cuenta un chisme. ¿Qué pasa cuando alguien te cuenta un chisme? Pues, si lo crees, tú también lo cuentas. Si no lo crees, ahí queda. Entonces, ¿cómo surge este patrón de pensamientos negativos? Igual, de la misma manera. Llega el pensamiento y cómo los validamos esos pensamientos como ciertos porque actuamos en consecuencia. Viene el pensamiento de, por ejemplo, no tiene caso, ¿para qué hago esto o lo otro? Y en consecuencia, no hago nada. ¿Cómo estoy validando ese pensamiento negativo? Pues lo acompaño con la renuncia de hacer aquello a lo que yo considero que no puedo o no sé o no lo hago bien. Entonces, es importante que seamos personas concienzudas, reflexivas y, y bloqueemos esa parte. Es esa parte como que no me interesa. Es como, si vuelvo al mismo ejemplo del chisme, es, oye, ya sabes que fulanito, que no me interesa. Oye, fíjate que fulanito, no me interesa. Ahí se acaba el chisme. Ahora bien, ¿cómo vamos saneando nuestra mente cuando llegan esos pensamientos? Los empiezo a contradecir. Es decir, si llega el pensamiento de, no, no, es que no puedo, me da miedo, inmediatamente digo yo, no, 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 a ver, sí puedo. Y claro que me da miedo, pero sí puedo y lo voy a hacer. Entonces, aprendemos a contradecir el pensamiento negativo. En psicología se le llama reestructuración cognitiva, que es reestructurar ese pensamiento negativo, darle la vuelta, darle la maroma y cambiarlo por algo que contradiga ese pensamiento. ¿Cuántos pensamientos negativos no tendremos durante el día? Tal vez sean incontables. Ese no es el problema. El problema es que los creemos. ¿Y cómo sabemos que creemos esos pensamientos negativos? Porque actuamos en consecuencia a esos pensamientos negativos. Entonces, no sé si alguna vez tú has contradicho a alguien que te dice algo con lo que no estás de acuerdo. Por ejemplo, no sé, piensa en alguien que alguna vez te dijo algo con lo que no estás de acuerdo y que en ese momento lo contradijiste. Dijiste, no, no es cierto. Eso no es verdad, no es así. Bueno, pues también tenemos que aprender a contradecir a ese patrón de pensamiento negativo que nos dice algo que nos detiene, que nos limita, que nos aísla, que nos mantiene iguales. Tenemos que aprender a contradecir ese pensamiento. Identifica cuál es tu pensamiento recurrente. Piensa en un negativo. Por ejemplo, imaginen ustedes una persona que sufre de celotipias. Está en el trabajo y está pensando, mi esposa me está siendo infiel. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará ahorita? Estos son los pensamientos recurrentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Él lo que hace compulsivamente y que no funciona para nada es llamarle. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ah, ok. No, y si no le contesta, pues ya sabrá, se dispara aún más. Pero resulta que eso no es la solución, porque la esposa le puede mandar 1000 pruebas de que está completamente sola en su casa, que esa no es la solución, porque el problema no está en la esposa, el problema está en él, que ha aprendido a mantener una mente tan contaminada por los pensamientos tóxicos de celos, que no importa cuántas evidencias le dé la esposa de fidelidad, para él nunca van a ser suficientes. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer en vez de andar investigando? Y mándame, he escuchado que a veces dicen hasta mándame ubicación en tiempo real o una videollamada, cosas por ese estilo. Obviamente eso ya estamos hablando de procesos muy avanzados de enfermedad mental. Ya estamos hablando de personas que están totalmente desfasadas, que están rebasadas y que están en una condición obviamente sufriente. Pero en estas primeras etapas viene el pensamiento de, ay, ¿qué estar haciendo? Eh, Imaginen ustedes esto, hasta lo podemos decir de forma coloquial. Si alguien, eh,
tú estás en tu trabajo, imagínate que alguien está en tu trabajo y un desconocido llega y te dice, oye, ¿qué estará haciendo tu esposa ahorita? ¿Qué le dirías a un desconocido que tú estás en tu trabajo y llega un desconocido, te dice, oye, ¿qué estará haciendo tu esposa ahorita? ¿Qué le responderías tú? ¿Qué le responderías? A ver. Yo creo que, ¿verdad que no es así como que, a ver, déjame ver, déjame marcarle para saber qué está haciendo? Sí, sí, tienes razón. No, en el mejor de los casos le diría, pues, ¿qué te importa a ti qué está haciendo? Pero esa persona física no llega física, llega de una manera etérea, invisible, a través de un pensamiento. Y a ese pensamiento le tenemos que responder de la misma manera. Viene el pensamiento, ¿qué estará haciendo ahorita mi pareja? Bueno, ¿qué te importa lo que esté haciendo? Tú haz lo tuyo y se acabó. Eso es aprender a contradecir al pensamiento negativo, porque el pensamiento negativo no lo vamos a desesterrar, extinguir, desarraigar de nosotros buscando pruebas que certifiquen que estoy equivocado. No, eso es alimentar al lobo insaciable, es un lobo insaciable. La mente negativa no se puede saciar con pruebas, no. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar aquí sin traducirlo en un comportamiento. Desde el momento en que yo ya hago algo, ya estoy alimentando al lobo. No alimentes al lobo, aprende a contradecirlo, aprende a ignorarlo, aprende a patearlo. Así de sencillo. ¿Qué haces con las bolsas de basura? De esas bolsas negras retacadas de basura. ¿Las guardas en la recámara? Las guardas abajo ahí en la estufa, ¿verdad que no? Las sacamos porque la basura va afuera, no va adentro. Los pensamientos negativos son esos. Es basura. Ahorita estoy dando el ejemplo de cuestiones que tienen que ver con celotipias, pero pensamientos negativos hay en una gama inmensa. La cuestión es que aprendamos a identificar cuál es el recurrente. Porque negativos, les digo, todos los tenemos en todos momentos, pero llegan y a como llegan se van. Aquí la cuestión es cuál es el pensamiento recurrente que está en mí que me está afectando. Ese pensamiento recurrente tengo que aprender a cortarle la cabeza. ¿Y cómo le cortamos la cabeza? No le presto atención. No le presto atención porque el pensamiento negativo se alimenta ¿de qué? De nuestra atención. Entonces, a lo que tú le prestes atención es lo que estás alimentando. Por eso dices tú, qué negativo eres. Pues esa es la evidencia de que está alimentando esa parte. Aprendamos a ser limpios, aprendamos a mantener la basura en su lugar. Siguiente, por favor. ¿Qué impacto tienen los pensamientos negativos? Si fuera una cuestión de nomás, queda aquí en pensamientos y no pasa nada, pues qué bien, ¿verdad? No pasa nada. Pero no es así. Realmente nuestros pensamientos determinan muchos aspectos de nuestra vida, principalmente cómo nos sentimos, qué hacemos y finalmente qué sucede con nuestro cuerpo. Pero a ver, ¿mi salud física está relacionada con mis pensamientos? Pues sí, tu salud física está relacionada a tus pensamientos. Y no se diga tu salud emocional. Por supuesto que la ansiedad, la depresión, la frustración, la irritabilidad, la baja autoestima y toda esa gama de problemas emocionales están siendo detonados y o alimentados por esos pensamientos. No sé si han visto ustedes ese juego de la papa caliente. ¿En qué consiste el juego? Te avientan la papa y ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte con ella? Pues no, pues tirarla. Bueno, pues los pensamientos calientes, vamos a llamarlo estos pensamientos negativos que te generan estados emocionales desagradables, pues no te quedes con ellos. Pero ¿qué sucede? Una persona que ya tiene patrones de pensamiento negativo bien consolidados, no solamente se queda con la papa caliente, le quema, le hace llagas y no la suelta.
Constantemente está aferrándose a los pensamientos que le están lastimando. Como luego dicen, hoy una persona en sus 5 sentidos, ¿qué hace? Lo suelta. Pero si yo he aprendido a reaccionar de esa manera, pues, ¿qué hago? Retengo aunque me duela. Pues no, no va por ahí, porque lo vamos a sufrir emocionalmente. Nuestro comportamiento se va a ver reflejado que tenemos un pensamiento negativo. ¿Verdad que es fácil distinguir un optimista de un negativo? Y no le estamos leyendo la mente, ¿verdad? No le estamos leyendo sus pensamientos, porque conductualmente esos pensamientos negativos y esos pensamientos positivos se traducen en un comportamiento. Y claro que podemos decir, esta persona qué optimista es, ve las cosas por como diría el Chavo del Ocho, va por el lado amable, ve las cosas con una óptica pues bastante buena, etcétera, etcétera. Por supuesto que las personas que predominantemente tienen un pensamiento positivo y saludable, se nota. Y los que no, también se nota. Si le preguntamos a 10 personas que te conocen, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, ¿qué dirán? ¿Qué dirían? ¿Que eres negativo o que eres positivo? No contesten. Siguiente. Identificar pensamientos negativos. Las distorsiones, obviamente cuando hablamos de cogniciones estamos hablando de pensamientos y se dice que un pensamiento negativo en realidad es una distorsión de una realidad que percibimos. Es decir, que default, un niño pequeñito piensa positivamente. Es como ya venimos con esa parte de default, por defecto, pensamos positivamente. El negativismo es el que aprendemos con el transcurso de nuestra vida. Aprendemos a ser negativos. Aprendemos a anticiparnos negativamente. Pero en realidad, la realidad ahí está. Somos nosotros que hemos aprendido a distorsionar esa realidad. Por ejemplo, ahorita que está de moda este asunto de la violencia, yo puedo estar consciente de que están pasando muchas cosas y que sí, ciertamente hay índices de violencia, etcétera, etcétera. Pero sería correcto decir, en ningún lado se puede estar seguro. Hacer esa afirmación, ¿creen ustedes que realmente describa la realidad? Que no existe un lugar en el que podamos estar seguros. Yo creo que sería un punto algo exagerado, algo distorsionado. Sí, hay muchas situaciones de mucho que hay que tener cuidado y todo lo demás. Pero esa es una realidad. La realidad es que hay violencia. La realidad distorsionada es, en ningún lado se puede estar seguro. Esa sería una distorsión de la realidad. Y eso es lo que es el pensamiento negativo, una constante distorsión de la realidad. Pensamientos del tipo no tiene caso. ¿Cuándo aplicamos el típico no tiene caso? El no tiene caso está muy asociado a evadir las cosas que llevan o requieren esfuerzo. Es decir, empezar a hacer eso, ¿ya para qué? No tiene caso. Ay, no, no, ¿para qué? Y nos la creemos. Y creemos verdaderamente que no tiene caso. Pero todo lo que hacemos por nuestra salud física, mental, emocional, espiritual, por supuesto que tiene caso. Claro que tiene caso. Y si viene a nuestra mente la idea de, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? Por supuesto que siempre tiene caso todo lo que hacemos en pro de nuestra salud. Punto. La generalización.
Todos son malos conmigo. Ese solamente es un ejemplo. Una persona negativa tiende a generalizar todo, como el ejemplo que decíamos ahorita. En ningún lado se puede estar seguro. Nadie me quiere. Todos me rechazan. Entonces, esas generalizaciones solo hablan de un patrón de pensamiento negativo. Entonces, no sé si han visto ustedes esos, bueno, obviamente que sí los han visto, esos platos como de cerámica. Cuando caen en el suelo, se hacen añicos, ¿verdad? Mm, a veces es justamente lo que ocupamos hacer con estos platos que tenemos aquí. A veces tenemos la vajilla completa, toda estorbando, que no es lo que ocupamos y lo único que necesitamos es, en Estados Unidos hay unos talleres hechos exclusivamente para eso. Entran las personas que están bien estresadas y lo único que hacen es vasos, tazas, a quebrarlos, estrellarlos contra las paredes. La sensación de quebrar algo es liberadora para muchas personas. Entonces, en esta misma metáfora, veamos esos platos sucios como esos pensamientos que quieren llegar y que lo único que tenemos que hacer es estrellarlos contra la pared, hacerlos añicos y no guardarlos. ¿A quién de ustedes se le antoja que le sirvan la comida en un plato sucio? No, ¿verdad? Aunque sea una comida muy buena, aunque sea el platillo favorito de ustedes. No se lo comieran si agarraron de la calle un plato todo sucio, todo mosqueado, todo maloliente. Ah, pero te van a servir tu comida favorita. ¿Te la comieras? Seguramente que no. Así contamina nuestra salud emocional los pensamientos negativos, por pequeños que sean. Son esos platos sucios donde muchas veces aprendemos a poner los pensamientos positivos sobre una base sucia, que son los pensamientos negativos. Entonces hay que aprender a desechar, quebrar, destruir esos esquemas que tengo de pensar de forma automática negativamente. Eso solo me pasa a mí, así lamentándose a alguien. Bueno, no sé si lo habrán dicho, tal vez yo lo habré dicho alguna vez, de que siente uno que, bueno, esto nomás me pasa a mí. Pero no es cierto. Por supuesto que no hay algo que solamente le pase a una persona entre estos 8 billones de personas que habemos en el mundo. Pero es el esquema de pensamiento, pues, vamos a llamarlo de autoconmiseración, de pobrecito de mí, pues, nomás a mí me pasan estas cosas. Pero si cambiamos el chip, acepto que me pasó tal o cual cosa, pero no me victimizo. Aprendo, aprendo de esa situación. Victimizarme no me ayuda. Tomar responsabilidad sí me ayuda. ¿Y de qué nos tenemos que hacer responsables? De aprender de ese hecho que me aconteció. Y pues la catastroficación, si existe la palabra, es siempre estar pensando en pues como la palabra lo dice, ¿verdad? Catástrofes, pasadas o futuras. Dicen por ahí que es fácil vivir en el pasado o en el futuro. El asunto es que no estamos ni aquí ni allá. Aprender a vivir en el presente es un ejercicio mental, es decir, ubicarnos en el aquí y en el ahora. Estaba escuchando pues a un conferencista, ay, perdón, a un conferencista que decía, mira, ponte a pensar, tú cuando te levantas, estás pensando o sea, desde que te despiertas en la mañana,
estás pensando en que tienes que bañarte, en que vas a bañarte. Cuando te estás bañando, dice, estás pensando en que vas a desayunar. Y cuando estás desayunando, en que ya te tienes que ir para el trabajo. Y cuando estás en el trabajo, que para cuando la salida. Y se convierte el día en un perpetuo futuro que no llega. Pero en ese proceso de no vivir el presente, se me fue el día. Y no solamente el día, se me fue la vida. Entonces siempre estamos como en ese adelantándonos, 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 adelantándonos. Aprender a ubicarnos en el aquí y en el ahora es algo que nos va a permitir estar en contacto con nuestra realidad y por lo tanto estar en condiciones de disfrutar nuestro presente. ¿Cómo vamos a cambiar un presente que no lo vivimos? Porque estamos pensando en el pasado o estamos pensando en el futuro. Los dos tiempos indefinidos. Pero el presente simple, por eso se llama presente simple. Comentario nada más ahorita que dijiste, me estoy bañando, estoy pensando en que ir a desayunar y luego que ir a trabajar. Yo me levanto, me voy al baño, eh, salgo del baño, me voy y me siento de atrás, a veces a leer, a veces veo la tele, a ver a qué hora me van a desayunar. No estoy, mi mujer se levanta más tarde que yo de por sí me levanto a las 6 cuando muy tarde, ya como a las 7, pero no estoy esperando, ya párate, dame a desayunar. Y ahorita que estoy pensionado, pues menos, ¿no? ¿A dónde voy a trabajar? Pero siempre ha sido así, que en automático, pararme, ahorita que no he ido a caminar, pues pararme, meterme al baño, a la regadera, salgo y sentarme allá atrás, a gusto, a la hora que me den desayuno, 7, 8, no hay bronca. Y ya, o sea, no estoy pensando, como dices tú, ¿qué voy a hacer ahorita? Primero esto y luego esto. No, como venga. ¿A qué horas como? O sea, a la hora que me dé hambre. Ajá. Oye, pero pues ya es la 1, pues no tengo hambre. Pero va a venir un hijo que esté ahí conmigo a la 1, porque come él. Pero es que a las 2, 3 que te dé hambre a ti, vas a tener que volver a calentar. Vas a volver a calentar. Y si no, yo caliento, no hay bronca. Pero ahorita no voy a comer porque no tengo hambre. O sea, no sé cómo estés. Sí, no, es que justamente eso habla de lo que estamos abordando aquí. La capacidad de ser congruentes con estas necesidades del aquí y el ahora, en este momento. A mí me pasó, pues, en estos días que estuvimos un poco ahí desocupados, donde dije yo, voy a desayunar. Y yo me di cuenta que no tenía hambre, pero yo estaba en el proceso de, y dije yo, bueno, pues ni que tuviera un contrato yo de desayunar, pues si no tengo hambre, ¿por qué voy a desayunar? Y yo me dije tal y cual así lo dije, bueno, pues con quién tengo el contrato de que tengo que desayunar ahorita, pues si no tengo hambre, pues me espero a tener hambre. Pero es justamente eso, hacer consciente eso, ese es el truco, ser conscientes. Sí, es fácil cuando ya lo trabajamos. Ser conscientes, hacer conscientes nuestras necesidades aquí y ahora, en este momento. Y pues bueno, ¿cuáles reconoces en ti? Pues aprende a saber cuáles son esos recurrentes para tomar medidas sobre ellas. Siguiente, por favor. Estrategias para combatir pensamientos negativos. ¿Ok? No hay una estrategia específica. Pero los hobbies, las actividades de esparcimiento, las actividades recreativas, necesitamos una dosis de una actividad que yo considere agradable, recreativa, que me resulte gratificante. Si no tengo ninguna, pues ahí están los focos rojos gritándote, hey, vas a enfermar. El estrés, la ansiedad,
Y todo lo que viene después, solamente podemos, como esa válvula de escape en las ollas de presión, a través de actividades que me resulten agradables, que me resulten gratificantes, que me sean recreativas. ¿Cuántas tengo? Pues cuantas más tenga, pues más válvulas de escape tengo. Entonces es importante no verlo, los hobbies, como algo, pues algo que se puede hacer de vez en cuando, allá en mis vacaciones o tal vez por allá, no sé qué día. No, tenemos que encontrar actividades cotidianas, recurrentes. Si no lo puedo hacer todos los días, por lo menos una vez a la semana, tener un tiempo y un espacio para cultivar esa actividad agradable, gratificante. La necesitamos, es parte de nuestra salud mental. No estamos perdiendo el tiempo cuando salimos a caminar o cuando, no sé, escuchamos la música que nos gusta o vemos una buena película o vamos a natación o voy, lo que sea, que me resulte agradable y satisfactorio. Es necesario para nuestra salud mental tener ese tipo de actividades que nos permitan esparcir nuestra mente. Así que pues, como recomendación general es: busca actividades que te resulten agradables, recreativas, de esparcimiento, que haya esa dosis, si no es cotidiana, por lo menos que haya un momento, un día en la semana en la que puedas darte esa oportunidad de cultivar esa actividad, ese hobby que te permita estar bien. Y pues en términos generales, pues ya sabemos, ¿con qué pensamientos me quedo? Con aquellos que me ayuden a estar y sentirme bien. Giovanni, a mí aquí en este punto sí me gustaría agregar esta parte de algo que a mí me sirvió mucho, el darnos cuenta que no somos responsables de nuestros pensamientos. El ser humano al día tiene aproximadamente 60,000 pensamientos que están pasando, que pasan al día por su mente, ¿no? Entonces, no somos responsables 100% de lo que pensamos. Entonces, cuando uno tiene un pensamiento negativo, automáticamente cambiarlo por otro positivo, que es el contrario, ¿no? Del pensamiento negativo. Porque muchas veces la persona se queda enfrascada, se queda, no, pues, o sea, el problema es repensar el pensamiento negativo. Entonces, no todos los pensamientos negativos que tenemos son ciertos o los hacemos conscientemente, porque el cerebro es una máquina de producir pensamientos, y no todos son responsables, no. Tú como persona no eres responsable de todos los pensamientos que están obteniendo tu cerebro, pues. Entonces, es importante identificar ese tipo de situaciones. Es correcto. Y terminamos con la frase célebre de Martín Lutero que decía, dice, tú no puedes evitar que los sopilotes vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido sobre tu cabeza. Esa es la diferencia entre los pensamientos negativos que van y vienen y los que yo retengo, los que yo anido, los que yo abrazo, los que yo les presto atención y los alimento. Si hago eso, estoy frito. Entonces la invitación, ya saben cuál es: batear los pensamientos negativos y tener actividades saludables. Muchas gracias. Muy bien, Giovanni, pues muchas gracias por el desarrollo del tema del día de hoy. Y pues ya escucharon la sugerencia, no abrazar los pensamientos negativos y tratar de cambiarlos por otros positivos que nos aporten alguna calidad de vida mejor en nuestra vida, ¿no? Pues bien, con esto damos por terminado el tema del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Yo voy a dar por terminada la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad.
Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes.